bueno, entonces para calcular M y N, pues depende, igual si lo van a calcular al centro o en una esquina. Aquí está. Para el centro de la cimentación, M vale L entre B y N vale H entre B sobre 2. Y en una esquina es directo, L entre B, H entre B, donde H es la profundidad de desplante. H es la profundidad de desplante, aquí está. También por abajo entre la profundidad de desplante y la roca, el estrato. Este es el valor de H. ¿Okay? Bueno, entonces con eso calculamos F1 y F2 vale IF depende del módulo de elasticidad. Ese también aparece en esta tabla. Acuérdense que aquí hay que interpolar dependiendo de dónde queden los valores. Entonces aquí tenemos punto 3, este es nu. Todo esto pues, depende del DF entre B y B entre L. Entonces IF, pues aquí no necesariamente puede quedar punto 3, punto 5, punto 7, entonces hay que interpolar entre tanto vertical como horizontalmente, que también lo hicimos en su momento, para diferentes valores de nu, ya sea punto 3 o punto 35, entonces tendré que interpolar aquí entre punto 4 y punto 3. También lo hicimos en su momento. Entonces con esta ecuación pues vamos a determinar los valores del módulo, más bien de la deformación por deformación inmediata, ¿no? Elástica inmediata. Es esta ecuación. Ok. También hicimos ejercicios, ¿no?, de interpolación, y hicimos ejercicios para determinar los valores de deformación inmediata. Luego pasamos ya al tema de consolidación primaria, y en el tema de consolidación primaria, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden determinar el tiempo de consolidación primaria, entonces para el 90%. Si ustedes recuerdan, para eso necesitamos calcular las curvas de consolidación, que ya lo hicimos al inicio. Aquí está la curva de consolidación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos el tiempo, tenemos las mediciones del deformímetro y determinamos la deformación total. Ya también eso lo vimos. Y hacemos la gráfica de consolidación, graficando las deformaciones con el logaritmo del tiempo. Ok. Luego, teniendo esto, pasamos a, el cálculo de la curva de compresibilidad. Pero para calcular el tiempo, si ustedes recuerdan, vimos esta ecuación nuevamente, ¿no? La ecuación la ecuación que une el comportamiento de lo que pasa en el laboratorio con lo que pasa en el suelo. Es esta ecuación, ¿no? Aquí está. Es el factor tiempo es igual al coeficiente de consolidación por h al cuadrado por t. Entonces, si yo quiero determinar t, tengo que calcular el coeficiente de consolidación. Entonces, el coeficiente de consolidación, ¿cómo se determina? Pues lo voy a despejar de esta ecuación y me queda que es t por h al cuadrado sobre t. Lo conozco, quedamos que para esta depende de la prueba de laboratorio. Vale 1 centímetro o 10 milímetros. T para el 90%, ¿cuánto valía? Punto 848, ¿no? No, Para el 90%, ¿no? 81.27, ¿no? No, para el 90%. ¿Por qué para el 90%? Porque... ¿Mande?
0.85. 0.85. Es esta que está aquí, ¿no? Punto 848, aquí está, T vale punto 848. Entonces, despejaba T, perdón, el CV, y el T correspondía, aquí está, ¿no? Esta T de la prueba de laboratorio correspondía al análisis que se tenía que hacer en la curva de Taylor. Entonces, esta curva de consolidación ahora la voy a transformar a la curva de Taylor, ¿no? Y en la de Taylor, ¿qué gráfico? Bueno, la raíz del tiempo con respecto a la deformación, y me queda esta gráfica que está aquí, y quedamos que el 90% pues lo voy a obtener una vez que trace una curva, bueno, una recta, donde se pare de la recta. Ahí pongo la raíz de T60, la multiplico por 1.15, me queda la raíz de T90. Esta la aumento, bueno, más bien le saco el cuadrado, bueno, lo elevo al cuadrado y ya tengo el T al 90. Entonces, este T90 la voy a sustituir aquí, y entonces con eso voy a obtener el CV, ¿no? Si yo quiero saber el tiempo real que va a suceder en campo, entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo aquí el T minúscula, lo multiplico T por H al cuadrado entre CV. Este CV es el que acabo de calcular. Este H cuadrado corresponde al espesor del suelo en el campo, y este T pues vale .840, ese no cambia. Entonces, todo esto pues ya también lo vimos aquí, pero necesitamos la gráfica de Taylor para poder sacar el valor de T90. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el siguiente es, ¿qué otro? Bueno, perdón, por consolidación primaria, ¿no? Por consolidación primaria, bueno, pues si ya conocemos el esfuerzo efectivo antes de la construcción de la losa, acuérdense que aquí necesitamos la curva de compresibilidad, que ustedes ya, que vamos a usar la que ustedes calculen para poder hacer el resto de los cálculos. Bueno, pues si ya tienen la gráfica de compresibilidad, vamos a suponer que sea esta. Entonces tengo el esfuerzo efectivo que ya calculamos, que fue lo que hicimos hasta la clase pasada. Calculamos el esfuerzo efectivo. Pues el esfuerzo efectivo lo paso a kilogramos por centímetro cuadrado y trazo aquí una línea, ¿no? Hasta encontrar la curva de recompresión, y determino la relación de vacíos con esto. Luego calculo el esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzo. Vamos a suponer que sea esta, y aquí voy a calcular la relación de vacíos que me produjo el incremento de esfuerzo. Entonces, con eso vamos a calcular la deformación por consolidación secundaria. Ya también vimos, y bueno, si ustedes quieren regresar a ver el video, acuérdense que aquí está, es esta ecuación. Delta H es igual a delta E por el espesor del estrato. Hay que considerar solamente el semiespesor, entre 1 más el semiespesor. Acuérdense que es la mitad del espesor del estrato. Con esta ecuación calculo la deformación por consolidación primaria. Entonces, con eso estaríamos. ¿Sí, verdad, jóvenes? ¿Sí, verdad? Ok. Esta también ya lo vimos.
dudas? Digo, hay que hacer muchos cálculos, ¿no? O sea, todo es trabajar sobre el ejercicio, pero o sea, aquí el tema es que ustedes tienen que calcular bien su curva de consolidación y su curva de compresibilidad. Si no tienen bien eso desde el inicio, ya todo está mal, ¿no? Porque no van a poder calcular sus deformaciones, no van a poder calcular Taylor, no van a poder calcular el 90%, o sea, entonces aquí la clave es que ustedes calculen bien su curva de consolidación y la curva de compresibilidad. Bueno, ya una vez que calculamos con esta ecuación la consolidación primaria, ¿cuál es el último punto? Calcular las afinaciones por consolidación secundaria. Por consolidación secundaria. Ok, entonces, para calcular la consolidación secundaria, dijimos que era necesario pasar la curva de consolidación, que es esta que está aquí, nuestra curva queda de deformación con logaritmo de t, a una de e con logaritmo de t. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues recurríamos a lo que se había visto de la curva de compresibilidad. Teníamos estos datos, el peso de los sólidos, densidad de sólidos, el área de la probeta, y necesitamos calcular el espesor de los sólidos. ¿Alguien recuerda cómo calcular el espesor de los sólidos? ¿Qué hacíamos? Lo explicamos como 3 veces o 5 veces. A ver, ¿cómo calculamos el espesor de los sólidos? Es que si no calculan el espesor de los sólidos, bueno, yo les pregunto esto porque pues también es necesario para el cálculo de la curva de compresibilidad, ¿no? Necesitan el espesor de los sólidos. A ver, jóvenes, ¿cómo calculábamos el espesor de los sólidos? ¿No? ¿Cómo digan eso? Híjole, qué bárbaro. No, se van a tronar como chícharos. A ver, el espesor de los sólidos. Y aparecen aquí en el registro otra vez el espesor de los sólidos. Si no calculan el espesor de los sólidos, no van a poder calcular la relación de vacíos en la curva de compresibilidad. A ver, ¿no lo notamos? A ver, alguien que lo haya notado ahí tomando una fotografía o algo, alguien. ¿Cómo se calcula? La altura de los sólidos, ¿cómo la calculábamos? La altura no por ahí, ¿no? ¿No? Bueno. Esta vida es mejor que se acá. ¿Cómo es posible? ¿También ya entregaron sus tareas? ¿Ya entregaron las tareas de las curvas de consolidación y compresibilidad? La del ejercicio y la del laboratorio, ¿ya la entregaron? ¿No? Ya casi. Ya casi. A ver, un punto al que me diga cómo calcular, bien se llama un punto así, cómo calcular el espesor de los sólidos, un punto. A ver, así a ver si hay motivación. No me digan que están deprimidos porque también perdió el profesor. ¿Puntos del viernes? ¿Hubo clases del viernes?
¿No? No, Bárbaro. Ay, Dios. ¿No? ¿El plan? Espérame. Ya se acabó el tiempo, ya. Ah, Es la altura, no sé cuál es la altura de. No, pues que me la expliquen bien. es la altura de la cubeta, ¿no? Es la diferencia de. Ok. De la muestra. Es el espesor cilindro. inicial menos la deformación lineal. No, la de. Sí, era normal, menos lo que se. Ah, está usted calculando la curva de consolidación. Era el peso de sólidos entre la densidad de sólidos entre el área de la probeta. Hijo del diablo, no va. Y me recuerda. El peso, ¿pero dónde salió eso? Era de la altura de vacíos, A ver, otra vez, ¿cómo dijo al inicio? ¿Cómo es eso? peso de sólido entre densidad de sólido, todo entre el área de la probeta. Sí. Esa es la densidad de los sólidos. La espesor de los sólidos. Me mató. La densidad de sólidos, ¿cómo se define? Densidad de sólidos. O peso volumétrico de los sólidos, ¿cómo se define? Cada vez que se los explicaba y se los explicaba. Menos que fue un puente muy largo. ¿La densidad de sólidos qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo están las? Peso entre el volumen. Peso de los sólidos entre volumen de los sólidos. De ahí determina el volumen de los sólidos. ¿Cuál es el volumen de los sólidos? ¿Cuánto vale el volumen de los sólidos de esa ecuación? A ver, póngala por favor, porque. A ver, pasa allá, usted, Hernández. Ah, sí me conoce. A Pensé que nada más era el alumno simple y corriente. Ya ni le digo por qué. ¿Hernández Sánchez? Sí, No, no. no he cometido delitos este año. A ver, peso del. La densidad de sólidos. ¿Peso? No, densidad de sólidos. ¿Cómo se define? Peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Sí. Punto. Me acuerdo del día del examen. ¡Ah! Ajá. Volumen de los sólidos. Volumen de los sólidos. No, esta es matemáticas avanzadísimas. Densidad de los sólidos. Son matemáticas del. ¿Cómo llegaron aquí? No sé. Es WS. Peso de los sólidos. Entre densidad de sólidos. ¿Qué? A ver, ese despegue. ¿Qué? Ah, Volumen de los sólidos, ¿cómo? No, entonces cabrón, fue. Iba a no veo, güey, no traigo mis lentes. Ahora. Concentra. La altura de los sólidos, ¿qué tienen que hacer? La de los sólidos lo acabo de mencionar mi A ver, pero ¿cómo calcula el volumen de los sólidos en un área cilíndrica? A ver, en un área cilíndrica, ¿cómo calcula? Primero necesitamos calcular el área del cilindro, ¿no? Ajá. Y luego, Bien, no me ve feo. Me pongo nervioso. ¿qué? El volumen del peso sobre la. A ver, recapitulemos. El área del círculo. A ver, ¿cómo calcula el área de este cilindro, joven?
¿El área? El volumen de este ¿El cilindro. volumen o área? El volumen de ese cilindro, ¿cómo lo calcula? Sí, es el área por la altura. A ver, ponga el volumen, es igual. Ahora, la altura. A mí me interesa la altura de los sólidos. ¿Qué tengo que hacer? Sí, señor. Voy a calcular el volumen. No, nada más ponga área por H, A por H, arriba, A por H. Ahora, Yo quiero lo- este. Oh, pone nervioso, bro. No, pues sí. Sí, ya, soy nervioso. Sí, ¿qué estoy haciendo? El área ahí, no más acá que el área de Ya lo sé, aceptación. pero. De ventas gaming. Ah, ya no sé ni qué estoy haciendo. A ver. Ya, Ah, no, claro. Entonces, a ver, dando. no, vente. Ya, ya. Pasa alguien más, ya. Ya me humilló suficiente, ya. Estoy todo nervioso. A ver, A, ¿qué está haciendo ahí? Pues está multiplicando. Y entonces, ¿cómo Va a pasa pasar del otro dividiendo. lado? Pues, ¿para qué me ponen nervioso? Puedo armar laptops, pero no despejar. Y ahora, ¿qué calculó ahí arriba? Aquí la densidad de sólidos. Abajo. El volumen de sólidos. Sí, entonces, sustitúyalo ahí. En densidad de Con sólidos. H del sólido de abajo. Abajo, ahí. Sustituye el volumen, ¿no? ¿Y qué queda al final? ¿Cómo? Medios arriba, extremos abajo. Ya me humilló lo suficiente. Está contento. Bueno, pues esa altura de los sólidos, ¿ya? No, cero. ¿Ya recuerdan cómo se calcula la altura de los sólidos, pobres? ¿O? Y ya me humilló. No pasa que se humillaron. Se humillan solos. Pues es que eso es de secundaria, ¿no? Sí, pero ahora no me acuerdo. En secundaria rural. Secundaria en línea, yo creo, ¿no? Desde entonces ya. Todo nervioso. Estoy sudando. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí vienen esos datos, el peso de los sólidos, la densidad de los sólidos, el área de la probeta, y con esos datos pueden calcular el espesor de los sólidos. Ya no voy a decir nada. Luego viene el espesor inicial, gracias. Ya me El humilló lo espesor suficiente. inicial es el espesor de la probeta y a ese hay que restarle las deformaciones de la curva de consolidación. Entonces restamos las deformaciones. Está, ¿no? Es el espesor inicial menos las deformaciones y calculamos el espesor deformado. A este espesor deformado le restamos el espesor de los sólidos para la altura de vacíos
y calculamos la relación de vacíos, que es volumen de vacíos entre volumen de sólidos, que esos nunca cambian. Ahí está. Con esta gráfica determinamos la gráfica de consolidación en términos de relación de vacíos. Eso ya también lo explicamos. Aquí está. Es el tiempo contra la relación de vacíos. Esto es el mismo procedimiento que se utiliza para el cálculo de la curva de compresibilidad. Bueno, una vez que ya tenemos eso, vamos a ocupar esta ecuación, esta que está aquí, para calcular los asentamientos por consolidación primaria. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, teniendo la gráfica de consolidación en términos de relación de vacíos, vamos a elegir dos tiempos. ¿Por qué dos tiempos? Bueno, porque necesito calcular el coeficiente de consolidación secundaria, que es este que está acá arriba. Ese alfa es igual a la diferencia de relación de vacíos entre el logaritmo de T2 menos T1. Esto en el tramo final de la curva de consolidación, o relación de vacíos entre el logaritmo de T2 entre T1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a elegir de aquí un tiempo cerrado, ¿no? Tiempo que nos dé, bueno, sobre todo en esta parte de la gráfica que está recta. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí tenemos 1000, vamos a elegir 2000, 2000 y 10.000, y aquí vamos a trazar una línea horizontal hasta el extremo. Una vez que yo ya he calculado esto, y tenemos que delta E es igual, en este caso sería 2.005 menos 2.001 entre logaritmo de T2 entre T1. ¿Cuánto vale el logaritmo de T2? Vale 10.000 entre T1, que vale 2.000. Es como calculo C alfa, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Es lo más complicado, ¿no? ¿Cuánto nos da por eso? .005 menos 2.001, logaritmo de 10.000 entre 2.000. Aquí es logaritmo de 5. Logaritmo de 5. ¿Cuánto nos da? ¿10.000 Entre 2.000. Logaritmo de 5. 0.005. ¿Cuánto? 006. .006. Esto lo voy a sustituir en esta ecuación, que es SC es igual a esto que acabo de determinar, .006 por el H, son el espesor del estrato que está comprimiéndose, son 325 centímetros, por logaritmo de T2, que es este mismo, logaritmo de 5, ¿cuánto nos da? 0.69. Todo esto, ¿cuánto es? .006 por 325 por .69. 1.35. Esta sería la consolidación secundaria. ¿Hasta ahí llega la lección? Me va a doler, pero esta me dolió. Miércoles y viernes.
en las clases. Entonces hasta ahí quedaría el examen de organización. ¿Y qué mañana estudiamos? No, ya te estaban diciendo. Que no haya examen por el técnico, wow. Ya, no. Ahora sí me estoy mal del jefe de ese día. Pues mira, hacerlo un día sí, la aprendemos. Esto sí. Ahí mejor.